buenos días, amados hermanos. Qué bueno nuevamente estar aquí reunidos como cada domingo. Pues este es el día del Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Este es un tiempo hermosísimo donde hemos visto la mano del Señor obrar en cada una de nuestras vidas y en las vidas que hemos estado presentando al Señor para que Él obre en ellos. Buenos días, Dorca. Buenos días, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí con todos ustedes de nuevo en este día y queremos estar agradecidos con el Señor, ¿verdad? Por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Durante la semana, durante todos estos días, con cada uno de ustedes en la vida, esperando que el Señor se haya glorificado, que ustedes hayan podido ver la mano del Señor obrando en cada uno de ustedes. Así es. Y quisiera compartir con usted un verso bíblico que es interesante para este tiempo, ya que hay que sembrar, hay que buscar la manera de nosotros comenzar a sembrar la semilla que ya se nos ha sido entregada. Y es un tiempo de cosechar para luego recoger. La iglesia necesita en este tiempo de gran envergadura. Digo así porque ha pasado muchas cosas en todos estos días, casi 2 años, y la iglesia ha tenido que cruzar por situaciones un poco difíciles y como humanos, pues a veces cuando estamos lejos de donde está el alimento, pues nos enflaquecemos Así es. y nos hacemos muy débiles espirituales. Por eso en el tema de hoy pues va a ser de mucha importancia y de mucha ayuda. Pero antes que todo yo voy a compartir con ustedes esta parte de Mateo, el libro de Mateo, capítulo 13. Dice, aquel día salió Jesús a la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él a la barca, se sentó y toda la gente que estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual la 70, cual la 30 por uno. El que tiene oídos que oiga. Amén. Esto quiere decir que no importa hacia dónde va a caer lo que usted tiene, lo que el Señor le ha entregado, lo que usted tiene que hablarlo. Que te van a escuchar, eso no está en nosotros. Nosotros somos una bocina. La bocina nunca se va a quejar del que le está poniendo el micrófono. Simplemente va a decir lo que por ahí lanza. Y Dios nos usa a nosotros como esas bocinas de Él para que suene la palabra de verdad, la palabra de salvación. Una palabra que es la que debemos nosotros comenzar a sembrar como una semilla para que muchas personas pues den fruto. Amén, así mismo es. Es muy importante que nosotros aprendamos de esta parábola para que nosotros sepamos que cuando la palabra del Señor cae en buena tierra va a dar fruto, y cuando da fruto pues nosotros vamos a poder vivir una vida más abundante en el Señor. Así es. Y debemos ahora, cada uno de nosotros como personas que vamos llevando el Evangelio, nosotros no somos los llamados a ver dónde cae la semilla. Nosotros solamente tenemos que dar la palabra, tenemos que sembrar, y el Señor es el que conoce el terreno, el Señor es el que conoce la vida de cada quien, y el Señor sabe dónde esa palabra va a dar fruto. Pero nosotros estamos comisionados es a llevar la palabra del Señor, a mostrar el amor de Dios. Correcto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer sin hacer distinción de ninguna clase. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar orando. Compartimos esta lectura
porque es necesario saber en dónde estamos caminando. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos. Padre, en este tiempo de dificultades donde nos acercamos a ti, oh Dios, porque nuestras fuerzas no hacen nada, Señor. Sin ti nuestras fuerzas son muy débiles, oh Padre. No tenemos la capacidad, oh Dios, para sobrellevar las situaciones si tú no estás con nosotros. Solamente estando en ti, Señor, y estando envuelto en las cosas que tú pones, que son agradables, oh Dios, y llenas, Señor, de sabiduría, son las que nos van a ayudar, oh Dios, a sobrellevar y a soportar, oh Padre. Y poder ayudar a otros a través de esa misma conocimiento que tú nos pones, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias, porque sabemos que si estamos hablando de esto en este día, oh Dios, es porque es importante hacerlo, porque tú me envías a que hagamos esto, porque es necesario, conociendo, Señor, los corazones, conociendo a quien tú has creado, Señor, sabiendo que el ánimo puede decaer en cualquier momento, oh Señor, tú nos mandas, Señor, a tener ánimo a nosotros en medio de circunstancias difíciles, para que otros puedan entender que podemos ser victoriosos a pesar de las situaciones. Señor, gracias te damos por las oraciones contestadas, Señor, que hemos presentado de nuestros amigos y hermanos y conocidos, Señor, y personas que nos llaman y que nos escriben a través de las redes sociales y nuestro correo electrónico, Señor, pidiendo oración. Señor, gracias te damos nuevamente por la vida de Johnny, Señor, porque tú le estás poniendo fortaleza, oh Dios, en su vida. Le está poniendo, Señor, ese ánimo, oh Dios, para que él continúe, Señor, con el tratamiento, oh Padre. Gracias por su vida. Gracias porque tú le pones, Señor, la paz que él necesita tener para que pueda, Señor, saber que él tiene, oh Padre, la cobertura tuya. Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos y en esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú, Señor, te manifieste a través de este mensaje en las vidas que nos están escuchando y que nos están viendo. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y vamos a estar hablando de la comisión del Señor hacia cada uno de nosotros. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Porque el Señor, sabemos que Dios es amor. Y el amor del Señor sobrepasa absolutamente todas las cosas. Es algo inmenso. El amor de Dios no es creado. Él está en la naturaleza de Dios. O sea, Dios es amor en sí. Por eso Él envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y Él siempre está presente en todas las situaciones que nosotros tenemos. Cuando recibimos la vida de Cristo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, Él nos une con Dios para que su amor pueda ser demostrado en nosotros, ¿verdad? Y la meta del Espíritu Santo no es solamente unirnos con Dios, es también que nosotros seamos uno con el Padre en la misma manera que Jesús lo fue, como dice en Juan 20:21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Exactamente. O sea, una de las cosas que nosotros podemos ver en la comisión que el Señor nos dio, el Señor Jesucristo vino a la tierra con un propósito. Él vino para que cada uno de nosotros fuéramos salvos. Él vino para cumplir, hacer ya un último sacrificio. Y ese sacrificio que Él hizo fue de una vez y para siempre. Porque antes nosotros sabemos que todos los años el sacerdote tenía que hacer sacrificios por el pueblo. Todos los años. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, que era el Cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo, pues Él murió por cada uno de nosotros. Su sangre nos limpia, nos cubre. Entonces, ya en ese momento, Él nos comisiona para que nosotros hagamos lo mismo que el Padre le comisionó a Él. El Padre lo envió y entonces Él preparó, capacitó a sus discípulos para que ellos fueran y llevaran esa palabra de evangelio. Lo más importante en esta lectura, hay una palabra específica. Cuando Jesús se acerca a los discípulos, les dice paz a vosotros. Tomando en consideración la palabra paz, a ver, el Señor, tú dijiste ahorita que el Señor no es un amor que se creó, Dios es amor. Dios es amor, es su naturaleza. Si nosotros humanamente conocemos
ese sentimiento lo conocemos porque Dios puso eso en nosotros. No existía y no iba a existir este sentimiento si Dios no se manifiesta en nosotros y pone esta forma de nosotros expresarnos, que es el amor. Ahora, la parte de donde dice paz a vosotros, dice la palabra que Jesucristo vino a traer paz. Pero mira qué interesante, que en el tiempo que Jesucristo vino, no había una paz verdadera. Había una paz más bien casi dominada, una paz que bajo un yugo, ¿verdad? Condicionada, porque estaban siendo en ese tiempo dominados por extranjeros, o sea, por el Imperio Romano, y no tenían paz. Ahora, ¿qué es humanamente la palabra paz? Es algo donde tú no tienes un estado de quietud, es un estado de quietud donde tú no tienes enfermedades, donde tú no tienes necesidad, donde todo está bien, tú no tienes ni siquiera enemigos. Cuando tú tienes paz, no hay nada contrario a ti. Entonces Jesucristo cuando se le acerca, le dice paz a vosotros. O sea, cuando Él llega a ese lugar, Él le trae, le dice, llegué yo y le traigo la solución de lo que ustedes realmente están buscando. Están buscando una paz, pero no tienen. Es hermoso. Y el Señor anuncia eso que Él viene a traer, que es la paz. Entonces le está diciendo, ustedes ya no van a tener que estar con... o sea, no es que ustedes se van a dejar de enfermar, sino que en medio de la enfermedad, ustedes van a seguir teniendo paz. Así es. Porque si yo estoy en ustedes o entre ustedes, esto va a acontecer en su vida. Entonces luego, la paz de Dios es otra cosa. Exacto. La paz de Dios no es nada más eso, la tranquilidad, sino que esa paz de Dios nos ayuda en medio de las adversidades, a recibir tranquilidad. La misma parte humana se combina con lo que es espiritual. Porque viene entonces ahora que no importa que yo esté enfermo, yo voy a tener tranquilidad, yo voy a tener quietud, porque yo estoy confiando en el Dios de toda salvación. Entonces, ¿qué significa? Que la paz no depende de circunstancias. Ellos estaban buscando una paz de acuerdo a las circunstancias. No tenían paz porque la circunstancia, ¿cuál era? Que estaban dominados por un país extranjero. Y no tenían paz. Pero Jesucristo le está diciendo, en medio de este dominio que tenemos, yo les puedo ofrecer paz. Amén. Entonces, ¿cuál fue la clave aquí? Que el pueblo, porque no existía paz, le había dado la espalda a Dios. Y Jesucristo vino a restablecer la relación con Dios y el hombre, trayendo primeramente que la paz. Pero Cristo vino ofreciendo una paz verdadera realmente. Así mismo es. Y cuando nosotros vemos la relación que desarrolló el Señor Jesucristo con cada uno de sus discípulos, lo que le enseñó y lo que le habló, ya cuando nosotros llegamos al hecho de que el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, y después cuando Él tiene ese encuentro con Pedro, ¿verdad? Que Pedro entristecido porque había negado al Señor, cuando el Señor se le acerca después de resucitar, que Él le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y después al final lo que Él le dice es, apacienta mis ovejas. Entonces, lo que Pedro aprendió en ese momento es que nosotros debemos exponernos. O sea, nosotros tenemos que estar presentes llevando el Evangelio del Señor. Y de la manera como nosotros mostramos el amor de Dios es cuando nosotros apacentamos a las ovejas. Es cuando nosotros estamos en trabajar con el rebaño que el Señor ha preparado para que puedan tener ellos la salvación, para que puedan entender el propósito de Dios, para que puedan vivir una vida plena, para que puedan vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Y hay una de las cosas que no es tampoco cualquier oveja, son ovejas especiales.
son aquellas que están desaliñadas, son aquellas que están sucias, son aquellas Las que rechazadas. son torpes, pueden otras estar descarriados, pero eso es imposible que eso extinga el amor de Dios que fluye a través del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Porque el Señor Jesucristo, cuando se fue, Él dijo, yo me voy, pero le voy a dejar un consolador. Él los guiará a toda verdad, Él los enseñará, Él instruirá a cada uno de ustedes en verdad. Entonces, cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a hacer la gran comisión que el Señor, porque por eso Él le dijo a los discípulos, permanezcan ustedes en el aposento alto ahí hasta que haya venido sobre vosotros el poder, hasta que haya venido el Espíritu Santo. Y esto fue lo que les dio a ellos ese empuje para ellos comenzar a llevar el Evangelio del Señor. Sí. Entonces Pedro, o sea, cuando y lo manda, porque cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él fue muy criticado precisamente porque Él se acercaba a personas precisamente que lo necesitaban, que eran pecadores. Entonces los fariseos, los seduceos comenzaban también a criticar al Señor y a decir, mira, que se junta con prostitutas, con ladrones, que se junta con pero precisamente aquel que no está bien delante del Señor, que necesita del Señor, para eso fue que Él vino. ¿Qué es lo que hace que una persona le dé la espalda a Dios? Que, bueno, sí, que peque, ¿verdad? Claro, que se sienta que no es digno. Sí, lo que yo expliqué hace un ratito sobre la paz y que el pueblo estaba dominado por una nación extranjera, ellos le dieron la espalda a Dios. Entonces, ¿qué diferencia existe en darle la espalda a Dios? Aquel que se conoce que hace una acción de pecado que está, o aquel que supuestamente está en una posición de eminencia y le ha dado la espalda a Dios como tal, y el otro lo ha hecho con diferentes actitudes. Es que Jesucristo vino para todos ellos. Claro. Porque todos le dieron la espalda a Dios. Uno con una acción diferente a la otra. Una que ellos lo catalogaban como un pecado muy severo. Pero todos le dieron la espalda a Dios. Entonces Dios no está viendo a que hizo algo más grande que el otro, sino que a ese que dio la espalda a Dios. Igual manera, aquel que tal vez no está haciendo lo que hizo, pero también le dio la espalda a Dios. Y Jesucristo vino por todos ellos. Así no mismo por lo que ellos entendían que estaban pecando más que el otro, sino por todos que le dieron la espalda a Dios. Exactamente. Y entonces ese es el camino que nosotros debemos seguir. Cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir esa comisión que el Señor le dio a los apóstoles en su momento, pero es algo continuo. Esto es algo que debe seguir hasta que el Señor venga de nuevo por su iglesia. Entonces, cuando nosotros ponemos atención, o sea, no ponemos atención a nuestros propios prejuicios, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar de las apariencias, nosotros nos dejamos llevar de que si ese es muy pecador, que ese ha llevado una vida de desorden y que no se merece ni nada de esto. Entonces nosotros estamos poniendo nuestro prejuicio por delante y nosotros no estamos llamados a poner nuestro prejuicio, al contrario, a esa que, como yo mencionaba antes, a las que están descarriadas, a las que están torpes, a las que están sucias, a las que están en problemas. Para eso es que el Señor, porque cuando Él llega, Él transforma todas las cosas. Cuando el Señor penetra en la vida de la gente, ya las cosas que hacían antes, ya deja de hacerlo porque hay una transformación, hay un cambio. Entonces, eso es lo que nosotros estamos llamados, a apacentar las ovejas del Señor, a llevar ese evangelio a cada uno de ellos. Es que no estamos llamados a rechazar. Mira, fíjate que la humanidad se hace más severo que Dios. Porque Dios no está rechazando al que ha hecho mal, al que ha pecado, al que ha actuado inadecuadamente, al que ha fallado, al que está en un vicio, al que está en una actitud pecaminosa. Dios no los rechaza. Dios vino por ellos. Pero el ser humano, porque
como, ¿verdad? No estoy haciendo esto, está rechazando. No somos más severos que Dios. Sí. Tomando en consideración. Mira, nosotros estamos hablando de la comisión que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando, sobre la comisión que Dios ha puesto en nosotros. Y si Dios ha puesto una comisión, pero nosotros comenzamos a poner los peros porque vemos cosas en las personas, nunca vamos a cumplir con la comisión de Dios. El Señor quiere que todos seamos salvos, pero no está viendo cuál y qué ha hecho tal persona, sino que Dios sabe que necesita de salvación. Ese es el trabajo. Por eso es que la lectura que hice al principio sobre la siembra, el sembrador, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de que estaba tirando semillas en diferentes lugares, en diferentes terrenos, y los terrenos eran totalmente opuestos uno al otro. ¿Y sabes qué? De verdad, es que no somos nosotros los que tenemos que ver si el terreno está fértil o no. El asunto es simplemente tirar la semilla. Porque el terreno, eso es Dios que se encarga de todo eso del crecimiento. Tenemos nosotros que tomar en consideración simplemente que Dios nos ha comisionado a llevar esta palabra a todo el mundo. ¿Y sabes qué? Lo más interesante de esto es que la iglesia en este día, en este tiempo de dificultad, necesita más todavía de esta comisión, de entenderla más todavía, de entrarse más en este llamado que Dios está haciendo. Así es, mira, cuando nosotros vamos al libro de Isaías, en el capítulo 61, tiene mucha relación con lo que nosotros estamos hablando, porque dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. O sea, esto es apacentar las ovejas. Cuando nosotros ayudamos a que las personas puedan ser liberadas, cuando nosotros les llevamos la palabra, llevamos el evangelio, cuando nosotros damos el ejemplo del amor del Señor, cuando nosotros, verdad, a pesar de todas las cosas, nosotros mostramos que verdaderamente el amor del Señor está, la naturaleza del amor del Señor está en cada uno de nosotros. Y eso es lo más importante. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros estamos apacentando las ovejas del Señor, cuando nosotros estamos llevando su palabra, cuando nosotros estamos cumpliendo con ese mandamiento, porque eso fue lo que el Señor le dijo, Él le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Y a veces nosotros queremos ser selectivos, a veces nosotros queremos poner nuestras emociones naturales por encima de lo que es la voluntad de Dios. Que ese lugar no me gusta, o que esa persona no se lo merece, o que no se le debe llevar la palabra por cualquier cosa. Al contrario, porque tú no sabes que ya el Señor ha preparado ese terreno con la lectura que tú habías dicho al principio. Porque muchas veces cuando nosotros vemos que la palabra cae en el terreno fértil, germina y produce, es porque ya de antemano el Señor había preparado ese terreno. Pues claro. Porque el Señor conocía. Entonces, si nosotros, por nuestras emociones naturales, por nuestro deseo, por nuestros prejuicios, no llevamos esa palabra, entonces estamos dejando que esa persona pueda tener la oportunidad de conocer y de ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Si usted conoció al Señor, va a conocer el amor. Y de la única manera que usted va a actuar de acuerdo a esta comisión que el Señor ha puesto en nuestras vidas es a través del amor. Si usted no tiene esto, entonces todavía no ha conocido al Señor, porque el Señor es amor. Amén. Dice
mi paz os dejo, mi Mi paz paz os os doy, doy, no como el mundo. O sea, ya el Señor sabía. El Señor sabía de antemano nuestra naturaleza de rechazo, de querer estar eligiendo a quién nosotros le vamos a predicar, a quién le vamos a decir las cosas. No, que si son muy pobres no puedo, que si son muy ricos tampoco, que si son esto y no aquello, que si no aquello. Ese no es nuestro trabajo. Simplemente el Señor le dijo, vayan y hablen todo lo que ha visto y escuchado de mí. Eso es todo. Y si usted no escudriña las Escrituras, no tiene nada de qué hablar. Y si usted no ha hecho una profesión de fe, donde usted ha confesado delante del Señor de que usted quiere transformar su vida, entonces tampoco va a poder hablar a otra persona. Es que necesita acercarse a Dios. ¿Sabe cuál es la plenitud del gozo, de la paz? La plenitud, la paz plena es estar envuelto, enrolado en las cosas de Dios. Estar sumergido en la gracia de Dios. Y que nos debemos quedar en este día con lo que el Señor, con esta palabra que el Señor nos ha dado. Como el Padre me ha enviado, así yo los envío. Es decir, nosotros debemos cumplir el mandamiento del Señor. Porque si decimos que amamos al Señor, nosotros debemos apacentar las ovejas del Señor, nosotros debemos hacer la voluntad del Señor, nosotros debemos predicar ese evangelio, nosotros debemos llevar esa semilla para sembrarla, y el Señor se va a encargar de que germine, de que transforme, que cambie, que regenere. Pero eso lo hace el Señor a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos haciendo nuestro trabajo más tedioso, o sea, más difícil. Sí. Porque a veces nos complicamos muchísimo. Nos complicamos, porque el Señor lo único que dice es que hablemos. El Señor no dice que convenzamos a la gente. No, es que no podemos, porque quien convence es el Espíritu Santo. Correcto. El Señor no te está diciendo a ti que tú tienes que agarrar por el cuello a una persona y hasta que diga que sí, tú no lo sueltes. No, el Señor no dice nada de eso. Porque como Él es amor, todo es a través del amor. El Señor simplemente va a llegar al corazón. Dice la palabra que Él llega y Él toca la puerta. Si lo dejan entrar, Él entra y cena contigo. O sea, está contigo. Pero no es una responsabilidad tan severa que el Señor nos ha dado. Simplemente es que hablemos. Que compartamos esta palabra de salvación que es necesaria para la humanidad. Y más en este tiempo donde la humanidad se ha dado un giro pero soberbio en contra de Dios. Hasta la misma iglesia. Hay gente que no quiere ni siquiera llegar a la iglesia. Es más, hay gente que ni siquiera quieren conectarse con las redes sociales donde saben que su iglesia está transmitiendo su servicio. Porque ya se le ha ido ese gozo. Y dice la palabra que debemos buscar ese gozo que el Señor nos está ofreciendo. Porque no hay otra cosa. No hay otra manera de nosotros ver la vida florecer si no es a través de la palabra del Señor. Entonces, iglesia, amigos, hermanos, te estamos ofreciendo lo que el Señor ha ofrecido desde el principio. Es su amor y su paz. Pero es necesario que nosotros, los que hemos sido ya redimidos, comencemos a activarnos para hacer que esta comisión se realice. Sea cumplida. Así mismo es. Y que debemos ser cuidadosos de que no abusemos o no falsifiquemos el amor de Dios. Porque ha sido, muchas veces utilizamos, hablamos del amor de Dios, pero lo utilizamos de una manera para nosotros conseguir nuestro propio bienestar y conseguir nuestro propio deseo. Y no es el deseo de nosotros, sino es el deseo del Padre. Nosotros debemos recordar que es el deseo del Padre, que es lo que Él ha diseñado, lo que Él quiere, lo que Él ha planificado. Nosotros somos solamente el instrumento, somos quienes vamos a ejecutar lo que el Señor ya ha preparado. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos en eso y nosotros debemos cada día hablar
lo que el Señor manda en su palabra, sin salirnos más de ahí. Cuidadoso en el sentido de que a veces nosotros planificamos cosas que de hecho se las achacamos a Dios cuando realmente somos nosotros los que hemos planificado. Nuestro deseo natural. Sí, nuestro deseo. Tenemos planes, tenemos sueños, tenemos que conquistar cosas como persona y a veces también como entidad de Dios tenemos planes y no está mal, los planes se hacen, pero hay que tomar en consideración que sea Dios glorificado en esto y no que se glorifique nadie sino Dios. Amén. Así Porque es que todo va a fallar. Dios puede tener misericordia y porque su nombre está envuelto ahí tenga que obrar. Pero cuidado, porque entonces realmente las consecuencias no son buenas, que digamos, porque Dios es santo. Amén. Amén. Así que, mis hermanos, este es el tiempo en que debemos reactivarnos, debemos volver otra vez a tomar ese ánimo que el primer amor, como el primer amor. El primer amor, cuando usted se enamora por primera vez, usted anda loco diciendo a todo el mundo. Pues actívese otra vez y enamórese del Señor otra vez. Y comienza a decirle a todo el mundo lo bueno que es Él y que ha hecho en tu vida. Lo primero que tiene que hacer, si es que tú tal vez no tienes un recurso para comenzar a hablar, habla de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cómo el Señor llegó a tu vida. Amén. Y desde que tú lo conociste, ¿qué hizo en tu vida? Y cómo tú te sentiste y cuál fue la paz, cómo tú la recibiste. Eso es lo que el Señor está diciendo que hable. No más de ahí. Pero claro, instrúyete en la palabra porque ella es la que te va a ayudar a tener más denuedo cuando hables. Amén. Más conocimiento. Entonces, este es el tiempo en que la iglesia tiene que comenzar otra vez. Yo digo comenzar. La iglesia está ahí siempre. Pero parece que hay que reiniciarse para poder avanzar. Porque no podemos dormirnos. Recuerden que había 10 vírgenes, ¿verdad? 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas dicen, no, hombre, si eso hace rato que se está hablando que viene el novio y que todavía no llega y después compró el aceite para la lámpara. Las otras siempre estaban pendientes de que cualquier momento podía llegar. No sabían si llegaba o no, pero es que a mí me dijeron que va a llegar y punto. Entonces, hay que estar preparados. Eso es así. Igual, no importa lo mucho o el tiempo que tú tengas y que se te ha dicho que esto va a ser así. Espera porque el Señor ha de cumplir lo que ha prometido. Y nosotros estamos bajo la promesa del Señor. Amén. Amén. Pues yo creo que ese es un buen momento para decirle al Señor, yo quiero. Yo quiero entrar en esa comisión. Yo quiero ser un sembrador de la palabra en las vidas que esperan ser restauradas. Y yo y Dorca también, por igual, estamos sembrando ahora mismo, no solamente aquellos que no conocen al Señor, sino estamos sembrando otra vez en el terreno que fue fértil y que necesita ser hollado para que esa tierra vuelva otra vez a tomar fuerza y a comenzar a dar frutos. Mis amados, gracias. Vamos nuevamente a orar por dando gracias y por las personas que hemos estado presentando. Dorca ha recibido también más llamadas de personas que han pedido oración. Así que ustedes se nos unen y vamos a interceder. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta hora, una vez más, oh Dios eterno, porque sabemos que tú has escuchado nuestras oraciones, que estás contestando, oh Dios. Pero te pedimos, Señor, por aquellos que tienen esta necesidad de, Señor, de que tu mano de sanidad sea sobre su cuerpo. Y que diferentes situaciones que están enfrentando, Señor, puedan ellos encontrar la solución. Porque ellos confían y saben y conocen que tú eres un Dios de milagro, que tú eres un Dios todopoderoso, que tú eres el Dios en el que nosotros podemos acudir.
Padre, por eso nosotros nos ponemos ahora mismo en unión cada uno de nosotros, Padre, intercediendo delante de tu presencia para que tu mano poderosa sea obrando sobre ellos. Gracias te damos, Señor, por la vida de Viviana, de Margarita, de Johnny, Señor de los cielos. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por lo que seguirás haciendo, oh Dios eterno. Gracias te damos, Padre, porque tu misericordia y tu bondad son eternas y están siempre presentes en nuestras vidas. Te damos la gloria, la honra a ti, Señor de los cielos, porque tu fidelidad, Señor, no se cambia, no se transforma, no se quita, Señor. Siempre está ahí, es la misma. Siempre permanece, al igual que el amor tuyo, Señor, con el que tú nos has mostrado a cada uno de nosotros, con ese amor que nos has amado cuando estábamos nosotros en el vientre de nuestra madre. Gracias te damos, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y que tú vas a seguir obrando. Gracias te damos, Padre, y bendecimos, Señor, a cada persona que ha estado con nosotros en este día, Señor, para que tú les bendiga, para que tú les guardes, para que tú, Señor de los cielos, pueda cumplir tu propósito, Señor, en la vida de ellos, lo que tú has diseñado, pero que nosotros podamos abrir nuestros corazones y nuestras mentes para recibir tu palabra, para recibir el cambio, para recibir, Señor de los cielos, esa revelación, Señor, que de los planes que tú tienes hacia nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bueno. Gracias, mis hermanos, mis amigos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y alcancen paz. Amén.